Lo que estás a punto de ver es tan indignante como asombroso. Durante una operación policial en el puerto de Veracruz, un grupo de delincuentes acorralados cometió un acto impensable: lanzaron a un perro policía al mar, sabiendo que estaba infestado de tiburones. Todo indicaba que sería su final, pero lo que sucedió a continuación dejó a todos sin aliento. Suscríbete ahora al canal para no perderte ni un solo detalle de esta historia que te helará la sangre. El puerto de Veracruz, con su atmósfera pesada de sal y humedad, fue testigo silencioso de una noche que marcaría para siempre la vida de varios hombres. La luna llena derramaba su luz plateada sobre los contenedores oxidados, formando sombras inquietantes entre el laberinto metálico donde la ley y el crimen estaban a punto de chocar. El comandante Héctor Ramírez, de piel morena y mirada firme, lideraba una operación especial con la unidad canina de la Policía Federal. Tenían información confidencial: un grupo de contrabandistas intentaría sacar del país valiosas piezas arqueológicas. Lo que comenzó como un patrullaje de rutina se transformó en una cacería implacable. «Rayo, busca», ordenó Héctor a su compañero canino, un pastor belga de pelaje negro y canela, entrenado con disciplina desde cachorro. Rayo no era un perro común. Desde que se integró a la unidad 3 años atrás, había demostrado habilidades extraordinarias en rastreo y combate. Su vínculo con Héctor iba más allá del deber: habían salvado la vida el uno al otro en más de una ocasión. El can avanzó entre los contenedores, guiado por un olfato infalible. Sus patas resonaban contra el cemento mojado, rompiendo el silencio espeso de la noche portuaria. «Tenemos movimiento en el sector 5, informó por radio el agente Ernesto Vega. 4 sujetos se dirigen al muelle abandonado». «Rodearemos la zona», decidió Héctor con rapidez. «Miguel y Raúl, por la izquierda. Ana y David, cubran la salida. Ernesto, vienes conmigo tras Rayo». La tensión se palpaba en el aire mientras los agentes se deslizaban entre las sombras. Héctor conocía bien al líder de los fugitivos, Joaquín Mondragón, un exmilitar con entrenamiento de élite, que había desertado 5 años atrás para dedicarse al contrabando. Su especialidad: sacar del país piezas arqueológicas de valor incalculable. El ladrido seco de Rayo indicó que había hallado algo. Héctor apresuró el paso y, al girar la esquina, vio a su perro inmóvil frente a una puerta metálica entreabierta: el acceso a la bodega 27. «Aquí, comandante Ramírez, localizamos posible escondite. Procedemos a ingresar», informó por radio, mientras indicaba a Ernesto cubrir el flanco derecho. Dentro de la bodega, 5 hombres discutían con creciente desesperación. «Te dije que esto era una trampa, Joaquín», reprochaba Eduardo Sánchez, un hombre delgado con una cicatriz que le cruzaba la mejilla. «Alguien filtró información. La policía está encima de nosotros». Joaquín, alto y de rostro pétreo, observaba con calma perturbadora un mapa extendido sobre una mesa improvisada. «Tranquilo, Eduardo. Siempre tenemos un plan B». Los demás: Martín, experto en sistemas, Gabriel, el conductor, y Ricardo, el más joven del grupo, esperaban en silencio nuevas órdenes. «El comprador ya pagó el 50%, y si no entregamos, nos cazará sin piedad», añadió Joaquín con tono gélido. Un crujido en la entrada congeló la escena. Martín apagó la luz. La oscuridad se apoderó del lugar, solo interrumpida por la tenue luz de la luna que se colaba por las ventanas altas. «Hay un perro ahí fuera», murmuró Gabriel al asomarse por una rendija. Joaquín frunció el ceño. Conocía bien a los perros policía, había entrenado junto a ellos. Una vez que un can especializado fijaba su objetivo, escapar era casi imposible. «Usaremos la salida del muelle. Ricardo, encárgate del perro». Ricardo tragó saliva. A sus 25 años, había ingresado al grupo por necesidad. Jamás imaginó tener que atentar contra un animal entrenado, noble, como aquel. Afuera, Héctor daba las últimas indicaciones. Sabía que Rayo estaba listo para cualquier cosa. El entrenamiento del perro incluía situaciones de máximo riesgo, incluso ataques directos. «En posición», confirmaron los agentes por radio. «Entramos en 3, 2, 1». La puerta metálica se abrió con violencia.
Las linternas tácticas rasgaron la oscuridad, revelando cada rincón de la bodega en un destello brutal. Y así, comenzó una noche que nadie olvidaría jamás. Pero lo que encontraron dentro fue desolador, un espacio vacío, apenas iluminado por la luna, con una mesa polvorienta y algunos mapas abandonados. Una puerta trasera, abierta de par en par, conducía directamente al muelle. Salieron por atrás, hacia el muelle. Gritó Héctor con voz firme, mientras Rayo ya se lanzaba hacia aquella dirección, guiado por ese rastro invisible que solo su olfato podía seguir. La persecución se trasladó a los viejos muelles, un escenario de estructuras corroídas por el tiempo, pasarelas crujientes y aguas profundas que ocultaban más de un secreto. El grupo de Joaquín corría con la desesperación del que sabe que no tiene escapatoria. Ricardo iba a la zaga, jadeando bajo el peso de una mochila que contenía piezas arqueológicas de valor incalculable, figurillas mayas antiguas, reliquias cargadas de historia y poder. «Más rápido, imbécil, nos están alcanzando», vociferó Eduardo con furia, mirando por encima del hombro. Los ladridos de Rayo retumbaban como ecos de justicia implacable. Joaquín giró la cabeza y vio al perro acercarse como una sombra viviente, decidido, veloz, imparable. «Gabriel, prepara la lancha». «Martín, Eduardo, dispersión». «¿Cómo lo planeamos?» «Ricardo, tú vienes conmigo». El grupo se desintegró como una bandada de cuervos. Gabriel corrió hacia una pequeña embarcación oculta entre los pilotes. Martín y Eduardo se perdieron entre los almacenes abandonados que flanqueaban la costa. Joaquín tomó a Ricardo del brazo y lo arrastró hacia el extremo del muelle, donde las aguas eran más oscuras y traicioneras. Héctor observó la maniobra y reaccionó al instante. «Ana y David, por la izquierda. Miguel y Raúl, derecha. Ernesto, conmigo». Mientras tanto, Rayo no perdía el rastro. Su mente estaba enfocada como una flecha, el instinto, el entrenamiento y la lealtad lo guiaban. Ignoró a los fugitivos dispersos. Había elegido un objetivo, Joaquín. Las maderas viejas del muelle crujían bajo el peso de los hombres. Ricardo tropezó, casi cayendo al agua. «Si caes, las piezas se van contigo», le espetó Joaquín, sujetándolo con brutalidad. Al llegar al borde del muelle, se encontraron sin salida. Detrás, los ladridos de Rayo se intensificaban. Abajo, las aguas del golfo se agitaban con inquietud. Joaquín buscó una escapatoria desesperada, y su mirada se clavó en Gabriel, que aún luchaba por encender el motor de la lancha a unos 20 metros. «Dame la mochila», ordenó. Ricardo obedeció. Joaquín, con rapidez quirúrgica, extrajo un pequeño comunicador y lo escondió entre su ropa. Fue entonces cuando Rayo emergió entre las sombras del muelle. Avanzaba con paso firme, sus ojos brillaban con esa mirada que solo los que conocen el deber pueden tener. Tras él, Héctor y Ernesto se acercaban con armas en alto. «Policía Federal. No se muevan», tronó la voz de Héctor, iluminando con su linterna el rostro de Joaquín. Lo que sucedió después fue un instante que, para Héctor, quedaría congelado en el tiempo, como una pesadilla reproducida en cámara lenta. Rayo se lanzó con precisión letal hacia Joaquín. Pero el exmilitar, con reflejos afilados por años de combate, giró sobre sí mismo, atrapó al perro en el aire con una fuerza sobrehumana y sin titubear, lo lanzó con violencia hacia las aguas negras del golfo. «¡Rayo!». El grito desgarrador de Héctor sacudió el puerto entero, un alarido nacido de la impotencia y el dolor. Aprovechando la conmoción, Joaquín empujó a Ricardo y ambos saltaron del muelle. Gabriel, justo en ese momento, logró encender la lancha, que rugió como una bestia liberada y se acercó a recogerlos. «Comandante, se están escapando», alertó Ernesto desde el borde, mientras sus ojos escudriñaban las aguas oscuras. Pero Héctor no escuchaba. Su mente estaba partida en dos, debía perseguir a los criminales, pero su alma gritaba por salvar a su compañero. Las corrientes eran traicioneras, y lo que era peor, en esa zona se sabía de la presencia de tiburones toro, atraídos por la actividad del puerto. Miró una última vez hacia las olas donde había caído Rayo, y con la voz quebrada por dentro,
dio la orden más dura de su carrera. «Quiero esa lancha interceptada. Y traigan ayuda, tenemos que encontrar a Rayo». Lo que Héctor no sabía era que, a pesar de la caída brutal, Rayo no se había rendido. Su cuerpo, entrenado para resistir el límite, se aferraba a la vida. Batallaba contra las olas, la sal, el frío, nadando hacia una boya oxidada que flotaba a 50 metros del muelle. Cada brazada era un suplicio. El agua helada le cortaba la respiración, sus músculos gritaban, pero su corazón, ese corazón de guerrero, lo empujaba adelante. El instinto, reforzado por años de disciplina, lo mantenía vivo. Finalmente, con las últimas fuerzas que le quedaban, Rayo alcanzó la boya. Sus garras se aferraron al metal, y ahí, jadeando, exhausto, pero aún vivo, el perro héroe resistía. En el muelle, Héctor, ya sin el disfraz de comandante, con los ojos enrojecidos por la desesperación, gritaba: «Necesitamos lanchas de rescate. Ya». En ese instante, Héctor gritaba por la radio, su voz desbordada de angustia, sin importarle que su desesperación se transmitiera por las ondas como un grito sin filtro. «Y traigan equipo de buceo, ya». Ana Cortés, la única mujer del equipo, se acercó corriendo. Además de agente, era veterinaria especializada y conocía muy bien el vínculo entre un perro y su guía. «Comandante, la Guardia Costera ya fue notificada. Llegarán en aproximadamente 15 minutos. ¿Es demasiado tiempo?», murmuró Héctor entre dientes, apretando los puños. Estaba a punto de quitarse el chaleco antibalas, decidido a lanzarse al agua, cuando Ernesto lo detuvo con firmeza. «Jefe, no puede hacer eso. La corriente es fuerte, la visibilidad es nula, solo tendríamos 2 vidas en peligro en lugar de una». Héctor sabía que tenía razón, pero la impotencia lo carcomía por dentro. Rayo no era solo un perro. Era su compañero. Su hermano. Ana habló con la voz quebrada. «Hemos recibido reportes de tiburones toro en la zona durante esta semana», sus palabras flotaron en el aire como cuchillas. Ella, como veterinaria, comprendía mejor que nadie lo reducidas que eran las probabilidades de supervivencia para un perro, incluso uno tan preparado como Rayo, en esas condiciones. Mientras tanto, en la lancha que se alejaba rumbo al horizonte, la tensión era un nudo en el pecho de todos. Gabriel maniobraba con habilidad, tratando de mantener el rumbo pese al oleaje. El silencio a bordo era espeso, hasta que Ricardo no pudo contenerse más. «¿Era necesario hacerle eso al perro?», preguntó, con la voz temblorosa. Su rostro joven reflejaba un torbellino de culpa, asco y desilusión. Joaquín lo fulminó con una mirada fría como el acero. «¿Preferías que nos atraparan? Ese perro estaba entrenado para inmovilizarnos. Hice lo que tenía que hacer». Eduardo, que se había reunido con ellos en el punto acordado, sonrió con cinismo. «Fue brillante, nunca vi a un policía tan hecho polvo como cuando viste caer a ese chucho al agua». Ricardo guardó silencio, pero en su mente la escena se repetía como un eco maldito. Él no había entrado en ese mundo por ambición. Lo hizo por necesidad. Para pagar el tratamiento de su madre, para darle un futuro a su hermana. Pero nada lo había preparado para presenciar algo así. «¿Dónde está Martín?», preguntó Gabriel, notando la ausencia. «Tomó otra ruta, como planeamos. Nos reuniremos en el punto de encuentro, en Alvarado. Desde allí seguiremos por tierra hasta Progreso». La lancha se adentraba cada vez más en el vasto golfo, siguiendo un trayecto paralelo a la costa. Evitaban rutas principales, sabiendo que la policía cerraría todos los accesos. En su lugar, tomarían carreteras secundarias hasta llegar a un embarcadero privado donde los esperaba un vehículo. Lo que Joaquín ignoraba era que el collar de Rayo guardaba un secreto vital, no era solo una placa de identificación. En los últimos meses, los perros más valiosos de la unidad habían sido equipados con dispositivos de localización activados por contacto prolongado con el agua. A varios kilómetros de allí, en la estación central de la Policía Federal en Veracruz, una pantalla parpadeó con una luz roja silenciosa. Lucía Mendoza, oficial a cargo del monitoreo esa noche, lo notó de inmediato.
Tenemos una activación de emergencia del K9R7, informó a su superior. Las coordenadas lo ubican en el Golfo, aproximadamente a medio kilómetro del puerto. El capitán Felipe Zavala, un veterano de más de 20 años, de cabello entrecano y mirada curtida por el deber, se acercó de inmediato. Es el perro de Ramírez, están en medio del operativo. Tomó el radio con rapidez. Héctor, ¿me copias? Tenemos localización de Rayo. Repito, tenemos localización de Rayo. Las palabras fueron una descarga eléctrica para Héctor. Dame las coordenadas ahora. Mientras la información viajaba por las ondas hacia el muelle, muy lejos de ahí, una embarcación solitaria cortaba las aguas del Golfo. A bordo, don Javier Reyes, pescador de 65 años, regresaba de una jornada moderadamente buena. Su barco, La Esperanza, era viejo, pero fiel. Llevaban 30 años juntos, surcando las mismas aguas. Javier conocía el mar como quien conoce su casa. Había rescatado náufragos, esquivado tormentas, e incluso escapado de piratas modernos que asaltaban barcos pequeños en busca de combustible o motores. Mientras ajustaba el motor para tomar rumbo a casa, su radio emitió un pitido inusual. No era una transmisión normal, sino una señal intermitente, constante, casi robótica. Frunció el ceño. Ajustó la frecuencia, pero el sonido seguía. «Qué raro», murmuró. En sus años como pescador, jamás había escuchado algo así. Su primer instinto fue ignorarlo. En esas aguas, la precaución era ley, muchos habían caído en trampas por seguir señales falsas. Pero había algo en la regularidad del pitido, algo que no parecía humano. Como una baliza automática de emergencia. Después de varios minutos de lucha interna, don Javier tomó una decisión. Vamos a ver qué es esto. Giró el timón, apuntando hacia el origen de la señal. No se acercaría demasiado, no aún. Primero observaría, como buen pescador, desde una distancia segura. Mientras tanto, Rayo seguía aferrado a la boya como podía. Sus patas ya no respondían como antes, entumecidas por el frío mordaz del agua salada. Había intentado subirse por completo a la estructura flotante, pero el peso de su cuerpo la hacía hundirse. Solo podía mantener su cabeza y parte del lomo fuera del agua, luchando contra cada ola que lo golpeaba con la fuerza de una montaña. El collar seguía emitiendo su señal silenciosa, persistente, diseñada para situaciones desesperadas como esta. Era su única esperanza. Sus instintos, bien entrenados y aún más agudos que los del mejor agente, le decían que debía mantenerse despierto, aferrado a la vida, pero el agotamiento comenzaba a nublarle los sentidos. Cada embestida del mar era una batalla que perdía poco a poco. Entonces lo sintió. Un movimiento bajo el agua, a escasos metros. Su olfato y oído captaron lo que el ojo humano jamás podría, la presencia de un depredador. Un tiburón. Posiblemente atraído por la sangre de las pequeñas heridas que Rayo se había hecho al rasparse contra la boya. El escualo nadaba en círculos, cerrando su perímetro con inquietante lentitud. En el puerto, la tensión era de otro mundo. Dos lanchas de rescate surcaban las aguas siguiendo la señal del collar. Héctor iba en la primera, junto a Ana, quien llevaba consigo un botiquín con lo esencial para salvar a un perro al borde de la muerte. La señal se mantiene estable, informó el técnico con los ojos fijos en el monitor. El collar sigue activo. Eso significa que no está sumergido. Ese dato, pequeño pero poderoso, encendió una chispa de esperanza en Héctor. Si el collar aún emitía, significaba que Rayo estaba vivo. Que había encontrado algo a lo que aferrarse. Pero el tiempo corría. Las nubes comenzaban a tragarse el cielo. La luna desapareció tras un manto de tormenta que se avecinaba como una amenaza viva. El viento se volvía más violento. El técnico frunció el ceño. Comandante, hay reportes de tormenta. Tenemos quizás una hora antes de que nos alcance. Héctor apretó los dientes. Más velocidad. No vamos a dejarlo atrás. La lancha aceleró, cortando el mar como una flecha lanzada por la desesperación.
Cada minuto contaba. A kilómetros de allí, la lancha de los fugitivos se deslizaba hacia su destino, un embarcadero oculto entre manglares. Gabriel había bajado la velocidad para evitar sospechas. Recuerden, dijo Joaquín con voz baja pero firme, una vez en tierra, cada uno sigue su ruta. Nos reencontramos en Progreso dentro de 4 días. Ricardo asintió casi por reflejo. Su cuerpo estaba presente, pero su mente no. Seguía viendo al perro caer, escuchando su gemido al tocar el agua. Él había crecido con perros. Para su familia, eran parte del hogar, de los recuerdos, de la vida. Ese acto, lo había destrozado por dentro. ¿Qué te pasa?, le espetó Eduardo, notando su distracción. Más te vale que estés concentrado. Un error y todos caemos. Estoy bien, respondió Ricardo automáticamente. Pero no lo estaba. No más. Finalmente, llegaron al embarcadero. Una camioneta negra sin luces encendidas los esperaba. Era Martín. ¿Algún problema?, preguntó Joaquín mientras saltaba a tierra. Todo despejado, respondió Martín. Dejé rastros falsos. La policía irá tras ellos. Mientras cargaban el equipo y las reliquias arqueológicas en la camioneta, Ricardo alzó la vista. Las nubes negras avanzaban sin piedad desde el horizonte marino. Rayos distantes iluminaban brevemente el cielo con tonos de guerra. Viene una tormenta, comentó con voz baja. Una razón más para movernos rápido, respondió Joaquín subiendo al asiento del copiloto. Gabriel, tú conduces. Eduardo y Ricardo atrás. Martín, tú vas con la segunda camioneta. Ruta alternativa. Nos vemos en Progreso. Mientras se alejaban del muelle, Ricardo miró hacia atrás una última vez. La tormenta no era solo meteorológica. Era un presagio, un espejo del abismo en el que se había hundido al unirse a esa banda. En medio del golfo, don Javier finalmente había alcanzado la señal. Con sus binoculares, distinguió lo que parecía ser un objeto oscuro aferrado a una boya. Al principio pensó que era basura, o alguna red abandonada. Pero algo en la forma lo hizo fruncir el ceño. ¿Qué demonios es eso?, ajustó el enfoque y su corazón se detuvo por un segundo. Era un perro. El viejo pescador conocía el mar como la palma de su mano. Pero jamás había visto algo así. Sin pensarlo 2 veces, giró el timón y aceleró su barca en dirección a la boya. Mientras se acercaba, notó otro movimiento. Una aleta dorsal. Un tiburón, girando en círculos. La sangre. El animal. La tormenta. ¡Santa Madre de Dios!, exclamó, y empujó el acelerador al máximo. El rugido del motor asustó momentáneamente al tiburón, que se sumergió con un movimiento repentino. Rayo, reuniendo fuerzas que ni él sabía que aún tenía, alzó la cabeza hacia la barca que se aproximaba. Don Javier se acercó con cuidado. Las olas eran más grandes ahora, la tormenta cada vez más cerca. Tranquilo, amigo, murmuró, vamos a sacarte de ahí. Nunca en sus décadas de pesca había vivido algo así. Pero no iba a dejar morir a ese animal. El mar rugía. El viento gritaba. Pero la esperanza se aferraba a una boya, y a un viejo pescador con un gran corazón. Si la tormenta los alcanzaba en mar abierto, tanto Rayo como don Javier estarían en grave peligro. El perro, exhausto y al borde del colapso, aún se aferraba milagrosamente a la boya. Sus ojos, usualmente vivos y atentos, apenas se mantenían abiertos, el frío le había calado hasta los huesos. Cuando la embarcación se aproximó lo suficiente, don Javier distinguió con claridad el chaleco táctico empapado que confirmaba su sospecha: aquel perro era parte de una unidad policial. «Así que eres un héroe, ¿eh?», murmuró con ternura, arrimándose a la boya. «Tranquilo, ya te tengo». Con movimientos precisos y un corazón latiendo con fuerza, el viejo pescador extendió una red de pesca, intentando deslizarla bajo el cuerpo del animal. Era una maniobra peligrosa, cualquier error podía volcar su pequeña barca y condenarlos a ambos.
Fue entonces cuando la aleta del tiburón reapareció, esta vez aún más cerca. Don Javier soltó una maldición por lo bajo. No había tiempo para maniobras delicadas. «Ahora o nunca», exclamó, y lanzó la red con fuerza sobre el cuerpo de Rayo. Con un tirón desesperado, lo levantó. El peso del perro estuvo a punto de volcar la barca, pero el pescador, con una destreza forjada en años de mar, contrarrestó el movimiento con su propio cuerpo. Con un esfuerzo sobrehumano, nada mal para sus 65 años, logró subir a Rayo a bordo. El animal cayó sin fuerzas sobre la cubierta, empapado, temblando sin control. «Ya estás a salvo, valiente», susurró Javier, cubriéndolo con una manta térmica que siempre llevaba para emergencias. Sabía lo suficiente sobre hipotermia como para entender que cada segundo era vital. Mientras tanto, las lanchas de rescate luchaban contra el viento y las olas. Héctor, de pie en la proa, escudriñaba el horizonte con angustia. «La señal se mueve», informó el técnico. «Se está desplazando a una velocidad constante». Aquello apretó el estómago de Héctor. Si la señal se movía, podía significar que alguien había encontrado a Rayo, o que el collar estaba en el interior de un tiburón. «Ajusten el rumbo», ordenó con la voz tensa. «Seguiremos esa señal hasta donde nos lleve». Ana, quien monitoreaba el equipo médico, se le acercó con preocupación. «Comandante, la tormenta está empeorando. Si no lo encontramos en 20 minutos, tendremos que regresar a puerto». «No voy a abandonarlo», respondió Héctor con firmeza. «Nadie ha hablado de abandonar», contestó Ana suavemente. «Solo de regresar temporalmente para no perder más vidas». Héctor sabía que tenía razón, pero el simple pensamiento de dejar a Rayo una noche más en ese infierno le resultaba insoportable. Mientras tanto, don Javier maniobraba su embarcación en un mar que ya rugía con furia. El viento golpeaba sin piedad, y cada ola parecía querer arrancarle el timón de las manos. Rayo seguía tendido, respirando con dificultad pero aún con vida. El pitido regular del collar era ahora audible en la barca. «Así que eras tú el que pedía ayuda», murmuró Javier, acariciando la cabeza mojada del animal. «Tranquilo, amigo, ya casi llegamos». Pero incluso mientras lo decía, una duda lo atravesaba. La costa estaba a una más de 5 kilómetros, y su barca, hecha para días tranquilos de pesca, no estaba preparada para enfrentar una tormenta como esa. A kilómetros de distancia, en tierra firme, la camioneta con Joaquín y su grupo avanzaba por caminos secundarios, evitando controles policiales. La lluvia golpeaba el parabrisas con furia, y los truenos hacían vibrar el interior del vehículo. «Esta maldita lluvia nos va a retrasar», gruñó Gabriel, encorvado sobre el volante. «Mantén el rumbo», ordenó Joaquín, consultando su teléfono. «Si todo va bien, Martín ya nos espera en el punto de encuentro». En el asiento trasero, Ricardo guardaba silencio. La imagen del perro cayendo al agua no dejaba de perseguirlo. «¿Podemos detenernos pronto?», preguntó al fin. «Necesito usar el baño». «¿En serio? ¿Ahora?», espetó Eduardo, molesto. «Cada minuto en la carretera es un riesgo». «Hay una gasolinera abandonada a 10 kilómetros», intervino Joaquín. «Paramos 5 minutos. Ni uno más». Ricardo asintió, agradecido. No era solo el baño, necesitaba pensar, respirar, sentirse humano otra vez. Cuando llegaron, el lugar era un eco fantasmal del pasado, un edificio de concreto agrietado, techos caídos, y surtidores oxidados. Ricardo bajó rápidamente, cubriéndose con su chaqueta, y rodeó la estructura hasta un pequeño cobertizo. Allí, con manos temblorosas, sacó su segundo teléfono. Uno que el grupo no conocía. Lo había conseguido como una especie de seguro, una salida si todo se iba de las manos. Y ahora, sabía que esa línea ya se había cruzado. Encendió el móvil, sin saber con exactitud qué hacer. Solo había un contacto guardado, Laura, su hermana menor. Ella era su ancla. Su esperanza. Su razón. Escribió. «Todo está bien. Pronto estaré en casa».
Cuida a mamá. Dudó. Sabía que podía ser rastreado. Pero la necesidad de sentirse vivo fue más fuerte. Justo cuando pulsó enviar, un ruido a su espalda lo hizo girar bruscamente. Eduardo lo miraba, los ojos como cuchillos. ¿Qué demonios haces aquí escondido?, preguntó, la voz cargada de sospecha. Ricardo intentó ocultar el teléfono. Solo necesitaba un momento a solas. Pero el pánico empezaba a apoderarse de él. Eduardo dio un paso al frente. Su postura tensa, como un animal listo para atacar. Muéstrame las manos, ordenó con voz helada. Ricardo comprendió que no tenía escapatoria. Con movimientos lentos, levantó el teléfono que aún sostenía. Eduardo se lo arrebató de un manotazo, sus ojos encendidos por la furia mientras examinaba la pantalla. ¿Un segundo teléfono? ¿A quién demonios contactaste? El tono de Eduardo era apenas un susurro venenoso. Ricardo tragó saliva. A Laura, mi hermana, confesó sin rodeos. Solo quería saber si estaba bien. Eduardo lo miró como si no pudiera creer lo que oía. ¿Tienes idea de lo que acabas de hacer? Ese mensaje puede ser rastreado, idiota. Sin esperar respuesta, arrojó el teléfono al suelo con rabia y lo aplastó bajo su bota una y otra vez, hasta que no quedó más que un puñado de piezas rotas. Joaquín se va a enterar de esto, gruñó, sujetando a Ricardo por el cuello de la camisa y empujándolo hacia la camioneta. Eres un maldito riesgo para todos. Mientras era arrastrado bajo la lluvia, Ricardo sintió que su mundo se desmoronaba. Sabía que había cruzado una línea invisible dentro del grupo. Una traición como la suya no se perdonaba. Y ahora, su vida colgaba de un hilo. A kilómetros de distancia, en el mar, don Javier seguía enfrentando su propia batalla. La tormenta rugía con fuerza sobrehumana. Olas monstruosas golpeaban su pequeña embarcación, que crujía con cada embate del agua. La lluvia, implacable, se sentía como agujas sobre su piel curtida. Resiste, compañero, susurraba al perro inconsciente, asegurándose de que la manta térmica lo cubriera por completo. No hemos llegado tan lejos para rendirnos ahora. La costa seguía pareciendo un espejismo lejano, apenas visible entre el velo de la noche y el caos del temporal. Pero don Javier, hombre de mar de alma y corazón, no era de los que se daban por vencidos. Había sobrevivido a tempestades antes, y si Dios lo había puesto allí, era por una razón. Mi esposa siempre decía que las pruebas llegan cuando menos lo esperamos, dijo con voz ronca, mirando a Rayo. Supongo que hoy nos tocó descubrir por qué. Un relámpago desgarró el cielo, por un instante fugaz, pudo distinguir la silueta de la costa, estaban más cerca de lo que pensaba. El alivio le duró un segundo. Una ola gigantesca golpeó el costado de la embarcación, levantándola como si fuera un juguete. El impacto casi lo lanzó al agua. Con un grito ahogado, se aferró al timón y protegió a Rayo con el otro brazo. El bote se ladeó peligrosamente, pero milagrosamente se estabilizó, aunque ahora el interior estaba inundado hasta los tobillos. Sabía que si no actuaba rápido, se hundirían. Con una determinación sobrehumana, empezó a achicar el agua con un pequeño balde de emergencia, todo sin soltar el timón. Era una tarea titánica para un solo hombre, pero rendirse no era una opción. Cada movimiento era un acto de fe. Y entonces, como una aparición celestial, una luz atravesó la oscuridad. Al principio creyó que alucinaba, pero la luz persistía, cada vez más cerca. «Una lancha de rescate», exclamó con incredulidad. En efecto, guiados por la señal del collar de Rayo, el equipo de rescate se acercaba, desafiando las olas. Héctor, en la proa, divisó la silueta tambaleante de la embarcación. «Allí hay alguien», gritó con el corazón en un puño. Con maniobras precisas, lograron aproximarse. Héctor distinguió la figura inerte del perro. «¿Es Rayo?», exclamó, la voz quebrada por la emoción. Los rescatistas lanzaron cuerdas, asegurando el bote para el traslado. Fue una operación arriesgada,
pero finalmente lograron subir a Rayo a bordo. Ana, la veterinaria, se arrodilló junto a él de inmediato. Está vivo, anunció tras revisar sus signos vitales. Tiene hipotermia severa, pero su pulso es fuerte. Tiene una oportunidad. Mientras dos rescatistas ayudaban a don Javier a subir, el viejo pescador se desplomó en un asiento, exhausto. Gracias a Dios, murmuró. No creí que lo lograríamos. Héctor se acercó, profundamente conmovido. No tengo palabras para agradecerle. Ha salvado a uno de los nuestros. Don Javier sonrió débilmente. Ese perro es un verdadero luchador. Se aferró a esa boya como si supiera lo que estaba en juego. Mientras la lancha se abría paso entre las olas, con rumbo al puerto, Héctor se quedó junto a Rayo, acariciando su cabeza mojada. Ana seguía atendiéndolo, atenta a cada cambio en sus signos. Necesitará atención especializada apenas toquemos tierra, informó, pero tiene buenas posibilidades. Héctor asintió, el alma aún sacudida por el milagro que acababan de presenciar. Horas antes había visto cómo arrojaban a su compañero al abismo. Ahora, contra toda probabilidad, estaba volviendo con él a casa. Rayo había sobrevivido. Y estaba de vuelta. En un raro momento de calma en medio del vendaval, don Javier se acercó a Héctor, con el rostro surcado por la lluvia y el cansancio. «Ese collar que lleva tu perro, tiene algo especial, ¿verdad?», preguntó, casi en tono de reverencia. Emitía una señal. Pude captarla en mi radio. Héctor asintió, aún con la voz quebrada por la emoción. Es un localizador de emergencia. Se activa al contacto prolongado con el agua. Lo hemos incorporado hace poco en nuestra unidad. Pues le salvó la vida, afirmó el viejo pescador. Sin esa señal, jamás lo habría encontrado. Mientras la lancha ponía rumbo de regreso a tierra firme, en otro punto del mapa, bajo el techo oxidado de una gasolinera abandonada, se desarrollaba un escenario muy distinto. Eduardo había lanzado a Ricardo contra la camioneta con violencia contenida. Dentro, Joaquín aguardaba con la impaciencia marcada en el rostro. ¿Qué demonios ocurre?, gruñó al ver la escena. Nuestro amigo aquí tenía un segundo teléfono, explicó Eduardo, empujando a Ricardo al frente. Estaba enviando mensajes a su hermana. La mirada de Joaquín se tornó una daga. ¿Es eso cierto?, preguntó, con una calma más temible que la ira. Ricardo bajó la cabeza. Sabía que mentir solo cavaría más profundo su tumba. Sí. Solo quería asegurarme de que mi familia estuviera bien. ¿Tu familia?, repitió Joaquín con un tono helado. ¿Tienes idea del riesgo que acabas de correr? Podrías haber comprometido toda la operación. No mencioné nada sensible. Solo les dije que estaba bien, intentó justificarse Ricardo. Gabriel, hasta ese momento en silencio, intervino con dureza. Da igual lo que dijeras. Toda comunicación puede ser rastreada. Más aún ahora que deben estar cazándonos. La lluvia golpeaba con fuerza el techo de la camioneta, como si la tormenta misma respondiera a la tensión creciente dentro del vehículo. Joaquín habló, esta vez sin levantar la voz. Cuando entraste en este grupo, aceptaste nuestras reglas. Nada de contactos. Nada de dispositivos personales. Ninguna comunicación sin autorización. Ricardo no pudo alzar la vista. Murmuró apenas. Lo sé. Lo siento. ¿Lo sientes?, repitió Joaquín, esbozando una sonrisa amarga. ¡Qué alivio! El silencio que siguió fue espeso, apenas roto por el golpeteo constante de la tormenta. Finalmente, Joaquín dictó sentencia. No podemos permitir más sorpresas. Eduardo, revísalo de pies a cabeza. No quiero ni un clip que no hayamos aprobado. Eduardo lo registró con método, billetera, reloj, hasta los cordones de los zapatos. Está limpio, informó. Bien, dijo Joaquín. Desde ahora, no te quitaré los ojos de encima.
Considérate afortunado de que aún te necesitamos para entregar la mercancía. Después de eso, la amenaza quedó flotando en el aire. En marcha, ordenó finalmente. La camioneta arrancó y se internó una vez más en la oscuridad. Ricardo, atrapado entre Eduardo y Joaquín, ya no era un compañero, era un prisionero. Cada kilómetro recorrido lo acercaba a un destino cada vez más incierto. Unos minutos después, Gabriel redujo la velocidad. «Retén adelante», anunció, señalando las luces parpadeantes a través del velo de la lluvia. «¿Policías o militares?», preguntó Joaquín, inclinándose hacia el parabrisas. «Policía Federal. 2 patrullas bloqueando la carretera». «Da la vuelta». Discretamente, ordenó Joaquín. «Buscaremos otra ruta». Gabriel maniobró con destreza, girando en un camino lateral antes de que pudieran ser detectados. Nadie habló. Todos los sentidos estaban alerta. «Esto se complica», murmuró Joaquín tras un largo silencio. «Si están cerrando rutas secundarias, significa que hay una operación a gran escala». «¿Crees que tenga que ver con el perro?», preguntó Eduardo. «Lo dudo», respondió Joaquín. «Un perro, por valioso que sea, no justificaría este despliegue. Aquí hay algo más». Siguieron avanzando por caminos cada vez más estrechos, que la lluvia convertía en ríos de barro. Tras casi una hora de desvíos, Gabriel detuvo el vehículo frente a una cabaña oculta entre los árboles. «¿Qué es este sitio?», preguntó Ricardo, hablando por primera vez desde la confrontación. «Un refugio de emergencia», respondió Joaquín. «Nadie lo conoce más que nosotros». Bajaron apresurados, desafiando el aguacero. Eduardo no soltó el hombro de Ricardo ni por un segundo. La cabaña, austera pero funcional, los recibió con electricidad limitada y víveres básicos. «Contacta a Martín», ordenó Joaquín al entrar. «Necesito saber si llegó al punto de encuentro, o si también lo interceptaron». Gabriel extrajo un radio de onda corta, un aparato casi olvidado por muchos, pero aún eficaz para burlar los sistemas de rastreo modernos. Tras unos intentos cargados de estática, una voz apenas audible respondió del otro lado. «Martín, ¿me copias?». «Aquí Gabriel». El zumbido persistente dio paso a una señal débil, pero clara. «¿Te copio?». «Llevo horas en el punto acordado». «¿Dónde están?». «Cambio de planes», respondió Gabriel, lanzando una mirada rápida a Joaquín, quien asintió con un gesto seco. «Hay retenes. Tuvimos que desviarnos al refugio alternativo». «Entendido». «¿Quieren que me dirija allí?». Joaquín tomó el radio con firmeza. «Negativo. Mantén tu posición y espera a que la situación se calme. Nos veremos mañana, si el clima y los federales lo permiten». Al finalizar la transmisión, Joaquín se volvió hacia el grupo. «Pasaremos la noche aquí. Si el tiempo nos da tregua, para mañana los controles habrán disminuido». Eduardo señaló hacia Ricardo, que permanecía sentado en una esquina, con el rostro ensombrecido por la tensión. «¿Qué hacemos con él?». Joaquín lo evaluó con la mirada de quien sopesa el valor de un objeto a punto de ser descartado. «No le quites los ojos de encima. Si se mueve, o respira raro, no dudes en actuar». El mensaje fue claro. Ricardo ya no era un compañero, era una carga, un riesgo que se toleraba solo por necesidad. Mientras el grupo adecuaba la cabaña para pasar la noche, Ricardo observaba a escondidas. Cada movimiento, cada gesto, cada sombra en la madera húmeda, todo podía ser una oportunidad. Sabía que su margen era estrecho. Pero también que si quería sobrevivir, tendría que decidir pronto. Y bien. De vuelta en Veracruz, la lancha finalmente alcanzaba el puerto. La tormenta no daba tregua, pero los marineros, curtidos por años en el mar, habían guiado la embarcación con precisión casi sobrenatural. En el muelle los esperaba una ambulancia veterinaria, avisada por radio durante la frenética travesía de regreso. Apenas tocaron tierra, un equipo médico se precipitó hacia el interior de la embarcación. Rayo, envuelto en mantas térmicas,
fue colocado con delicadeza en una camilla especial. Hipotermia severa. Posible trauma interno. Deshidratación, informaba Ana a los veterinarios mientras avanzaban con rapidez. Ha estado inconsciente desde que lo encontramos, pero sus signos vitales se han mantenido estables. Héctor caminaba junto a ellos, empapado pero firme, los ojos clavados en su compañero canino. El alivio de haberlo recuperado luchaba con la angustia de no saber si sobreviviría. ¿Puedo acompañarlo?, preguntó al médico principal. Por supuesto. Su presencia puede ser beneficiosa cuando despierte. Quizá reconozca su voz, o su olor. Héctor asintió, agradecido, pero antes de subir a la ambulancia, se volvió hacia don Javier. El viejo pescador estaba siendo atendido por paramédicos que le ofrecían mantas y revisaban su presión. Le debo más de lo que puedo expresar, le dijo Héctor, tomando su mano con respeto. Si necesita algo, lo que sea, solo pídalo. Don Javier esbozó una sonrisa, agotado pero satisfecho. Solo hice lo que haría cualquier hombre con corazón. Cuide bien de ese perro, comandante. Es un verdadero guerrero. Héctor apretó la mano del pescador, sin hallar palabras para su gratitud. Luego, con una última mirada, subió a la ambulancia, donde Rayo era conectado al equipo de soporte vital. El vehículo partió bajo la lluvia, cortando la noche con sus luces intermitentes. Héctor iba en silencio, la mirada fija en el pelaje empapado de su compañero. Las imágenes de las últimas horas lo acosaban como pesadillas fragmentadas, el enfrentamiento, el disparo, el instante en que Rayo cayó al mar, y luego el milagro. Pero entre todos esos recuerdos, uno brillaba con una intensidad especial, el rostro del hombre que arrojó a Rayo al agua. Joaquín Mondragón. Un nombre que ahora estaba grabado a fuego en su mente. Te encontraré, susurró mientras acariciaba a Rayo con suavidad. Te lo prometo, compañero. Pagarás por lo que hiciste. El amanecer se asomó sobre Veracruz con una calma irónica. Las calles aún estaban inundadas, los árboles caídos bloqueaban caminos, y el mar rugía con una furia que no se apagaba. Pero la tormenta, al fin, había pasado. En el hospital veterinario regional, Héctor seguía inmóvil en una silla de plástico, con el rostro cansado y la mirada perdida. No había dormido. No lo haría hasta tener respuestas. Comandante Ramírez, dijo con voz serena la doctora Valentina Quijano, acercándose a él. Tengo noticias sobre Rayo. Héctor se incorporó de inmediato, con el corazón a mil. ¿Cómo está? ¿Se va a recuperar? La veterinaria, de gesto calmo y voz templada por los años, le ofreció una sonrisa medida. Rayo es uno de los perros más fuertes que he tratado. La hipotermia fue severa, pero logramos estabilizarlo. Tiene laceraciones en las patas y el abdomen, probablemente de intentar aferrarse a la boya. También una contusión importante en el costado, probablemente de la caída al mar. Héctor asintió, procesando cada palabra como si cada una pesara una tonelada. No dijo nada, pero sus ojos lo gritaban todo, esperanza, dolor, y una promesa inquebrantable. Cada palabra de la doctora retumbaba en la mente de Héctor como campanadas lejanas. Sin embargo, continuó con una leve sonrisa. Sus signos vitales están estables y ha comenzado a responder favorablemente al tratamiento. Hace una hora, abrió los ojos por primera vez. Un suspiro profundo, casi un sollozo contenido, escapó de los labios de Héctor. Por un instante, sintió que sus piernas flaqueaban. ¿Puedo verlo?, preguntó con voz quebrada. La doctora asintió, con esa compasión profesional que solo se forja tras años de lidiar con el dolor ajeno. Solo por un momento. Aún está muy débil y conectado a varios monitores, pero creo que su presencia puede ayudar. Mientras tanto, a varios kilómetros de distancia, los primeros rayos del sol se filtraban por las rendijas de la cabaña abandonada donde Joaquín y su grupo habían pasado la noche. El aire olía a humedad, madera vieja y tensión acumulada. Ricardo apenas había logrado dormir, siempre bajo la mirada atenta de Eduardo y Gabriel, quienes se turnaban para vigilarlo. Joaquín, con ojeras marcadas y voz seca, reunió al grupo.
Tenemos un problema, anunció sin rodeos. La historia del perro policía se ha vuelto viral. Las redes están incendiadas con la imagen del K9 arrojado al mar. La opinión pública está exigiendo justicia. ¿Y qué? Resopló Eduardo, encogiéndose de hombros. Solo es un perro. Joaquín lo fulminó con la mirada. Ahora ya no nos buscan solo por el contrabando. Nos buscan por crueldad animal. Y eso enciende fuegos que ni la política puede apagar. Ricardo, desde un rincón, escuchaba en silencio. En su interior, se debatían sentimientos encontrados. Por un lado, alivio, el perro había sobrevivido. Por otro, angustia, eso complicaba aún más su posibilidad de escapar con vida. ¿Qué haremos entonces?, preguntó Gabriel, siempre el más práctico. Joaquín desplegó un mapa manoseado sobre la mesa del comedor. Cambiamos de rumbo. Olviden Progreso. Está lleno de retenes. Nos moveremos hacia Campeche. Allí tengo un contacto que puede recibir la mercancía y gestionar el pago. Todos asintieron, aceptando el cambio sin objeciones. Todos, excepto Ricardo, cuyo cerebro trabajaba a contrarreloj. ¿Cuándo partimos?, preguntó Eduardo. En 1 hora. Quiero asegurarme de que las carreteras estén transitables. La tormenta dejó estragos, respondió Joaquín antes de acercarse a Ricardo con paso firme. Se detuvo frente a él, su sombra cubriendo parte del suelo de madera. Sabes que estás caminando sobre una cuerda floja, ¿verdad?, dijo en voz baja, pero con una amenaza implícita que helaba la sangre. Ricardo asintió lentamente. Una traición más, por pequeña que sea, y no habrá segunda oportunidad. Te mantengo con vida porque necesito todas las manos posibles. Pero no te confundas, tu lealtad está colgando de un hilo. Entiendo, respondió Ricardo, intentando que su voz no temblara. Joaquín lo miró por unos segundos, evaluando el alma detrás de los ojos, antes de alejarse. Ricardo soltó el aire que había contenido. Sabía que cada minuto contaba. Necesitaba un plan. Y lo necesitaba ya. En el hospital veterinario, Héctor caminaba tras la doctora Quijano por los pasillos silenciosos. El olor a desinfectante y a medicamentos le resultaba tan familiar como desagradable. Lo sedamos levemente para evitar que se esfuerce, explicó la doctora. Pero está consciente. Y responde a los estímulos. Al entrar a la sala, el mundo de Héctor se detuvo. Rayo yacía en una camilla especial, rodeado de tubos y monitores. Su pelaje, antes reluciente, lucía apagado y enmarañado. Vendas cubrían sus patas y torso. Pero sus ojos estaban abiertos. Cansados, sí, pero al reconocer a su compañero, algo brilló en ellos. Hola, campeón, murmuró Héctor, arrodillándose junto a la cama. Lo lograste. Eres el perro más valiente que he conocido. Con delicadeza infinita, acarició su cabeza, evitando las zonas sensibles. Rayo cerró los ojos y suspiró, un suspiro leve, como quien por fin encuentra descanso. Los dejo solos un momento, susurró la doctora, retirándose discretamente. Héctor se quedó ahí, hablándole en voz baja, compartiendo palabras que solo se entienden entre compañeros de alma. Lágrimas silenciosas comenzaron a deslizarse por sus mejillas. Te prometo que vamos a atraparlos. No descansaré hasta verlos tras las rejas. En ese momento, su teléfono vibró. Por lo general lo habría ignorado, pero algo le dijo que era importante. Sacó el dispositivo y leyó el mensaje de Ana: tenemos una pista. Uno de los sospechosos intentó contactar a un familiar. Triangulamos la señal. Su corazón se aceleró. Era la oportunidad que esperaban. Miró a Rayo, que volvía a cerrar los ojos, ahora más tranquilo. Volveré pronto, prometió, acariciándolo por última vez. Al salir, la doctora Quijano lo esperaba. Tengo que irme. Podríamos tener una pista. Rayo estará bien cuidado, comandante.
Haga lo que tenga que hacer, respondió ella con firmeza y humanidad. Con una última mirada hacia la habitación, Héctor se marchó con fuego en los ojos y una determinación ardiente. En la estación central, el equipo ya lo esperaba. Cuando Héctor llegó a la sala de operaciones, Ana, Ernesto, Miguel y Raúl ya lo esperaban junto al capitán Zavala. No hubo saludos ni formalidades, el momento no lo permitía. ¿Qué tenemos?, preguntó Héctor, yendo directo al grano. Ana dio un paso al frente y señaló un mapa digital que brillaba en la pantalla principal. Uno de los sospechosos, identificado como Ricardo Mendoza, intentó enviar un mensaje a su hermana anoche desde esta zona, e indicó, marcando un punto con precisión quirúrgica. La comunicación fue breve, pero nos permitió triangular una ubicación aproximada. Además, añadió Ernesto, ya tenemos identificados plenamente a todos los miembros del grupo. Joaquín Mondragón, es militar con historial por contrabando; Eduardo Sánchez, conocido por su brutalidad; Gabriel Fuentes, experto en navegación; Martín Robles, especialista en sistemas; y Ricardo Mendoza, el más joven, sin antecedentes previos. Ese mensaje, intervino el capitán Zavala, con tono reflexivo, podría indicar fracturas internas en el grupo. Tal vez podamos explotar eso a nuestro favor. Héctor estudió el mapa con intensidad, sus ojos recorriendo cada carretera, cada posible vía de escape. ¿Se ha detectado algún movimiento desde esa ubicación?, preguntó sin levantar la vista. Negativo, respondió Miguel. La tormenta dañó varias torres de comunicación en la zona. La cobertura es irregular. Sin embargo, tenemos patrullas apostadas en las rutas principales y estamos monitoreando las secundarias. Aunque con los destrozos del temporal, algunas podrían estar intransitables, añadió Raúl. Héctor tomó una decisión con la rapidez que da la experiencia. Formaremos 2 equipos. Ana, tú vienes conmigo junto con Miguel. Ernesto y Raúl formarán el segundo grupo. Nos acercaremos desde diferentes direcciones para cubrir más terreno. El capitán Zavala asintió con aprobación. Les asignaré apoyo aéreo en cuanto el clima lo permita. No olviden que estos sujetos están acorralados y desesperados. Extrememos precauciones. Mientras el equipo se preparaba, colocándose chalecos antibalas, revisando armamento y ajustando radios, Héctor se acercó a una pared donde colgaban fotografías de los sospechosos. Su mirada se clavó en la imagen de Joaquín Mondragón. Memorizó cada rasgo, cada sombra en ese rostro endurecido por la guerra y el crimen. Esta vez no escaparás, murmuró con determinación. En la cabaña, el ambiente era una mezcla de tensión y prisa. Joaquín repasaba por última vez el mapa, marcando rutas secundarias en caso de encontrar bloqueos. Eduardo y Gabriel cargaban cuidadosamente las piezas arqueológicas envueltas en telas protectoras, asegurándolas en la parte trasera de la camioneta. Ricardo, ahora claramente tratado como un prisionero más que como un aliado, permanecía en un rincón, bajo la vigilancia constante de Eduardo. Su mente no descansaba. Sabía que una vez entregadas las piezas en Campeche, su valor para el grupo se esfumaría. Y con él, su vida. Joaquín no era un hombre que dejara cabos sueltos. Y menos a uno que ya había demostrado grietas en su lealtad. Desde su rincón, Ricardo observaba cada movimiento con atención quirúrgica. Vio que Gabriel había dejado las llaves de la camioneta sobre una mesa mientras ayudaba con las cajas. Eduardo, distraído, examinaba una escopeta. Joaquín había salido a revisar los alrededores. Era ahora o nunca. Con un movimiento que intentó parecer casual, Ricardo se levantó estirándose. Necesito ir al baño antes de irnos, dijo, señalando hacia la puerta trasera. Eduardo lo miró con sospecha, pero al final gruñó. Date prisa. Ricardo caminó hacia el baño, pasando deliberadamente cerca de la mesa. En un gesto fluido y casi imperceptible, se hizo con las llaves, ocultándolas en su puño cerrado. Una vez dentro del baño, su corazón golpeaba con violencia. Sabía que tenía una sola oportunidad. Y que si fallaba, el precio sería su vida. Respiró hondo, intentando calmar los temblores que le sacudían las piernas.
2 minutos después, salió con el rostro sereno, como si nada hubiera pasado. Las llaves seguían ocultas, pegadas a su palma sudorosa. Eduardo seguía distraído con el armamento, y Gabriel estaba fuera, revisando la camioneta. «Ayúdame con esto», le ordenó Eduardo, señalando las últimas cajas. Ricardo asintió, acercándose y aprovechando el movimiento para deslizar las llaves dentro de su bolsillo sin que nadie lo notara. Justo entonces, un crujido sutil se escuchó fuera de la cabaña. Era apenas perceptible, pero no era el viento. Eduardo alzó la vista, alerta. Tomó su arma de inmediato. «¿Qué fue eso?», murmuró más para sí que para Ricardo. En ese instante, Joaquín irrumpió en la cabaña, la mandíbula tensa y los ojos fríos. «Tenemos compañía», anunció con voz baja, pero firme. Movimiento en el bosque. A unos 200 metros. «Policía», maldijo Eduardo. «Probablemente», confirmó Joaquín. «Gabriel ya está en la camioneta. Tenemos que movernos, ahora». Ricardo vio cómo su oportunidad se evaporaba frente a sus ojos. Con la policía tan cerca, un intento de escape sería aún más peligroso. «Tú», dijo Joaquín, señalándolo con un dedo como una bala. «Delante de mí. Un movimiento raro y lo lamentarás». Salieron en fila de la cabaña. Joaquín empujaba a Ricardo, manteniéndolo a la vista, mientras la tensión se palpaba en cada paso. El juego había cambiado. Y el final se acercaba. El caso del contrabando de piezas arqueológicas mayas, y en especial la increíble historia del perro policía que sobrevivió contra todo pronóstico tras ser arrojado al mar, había capturado el corazón de la nación entera. En la sala de prensa, repleta de periodistas, cámaras y luces, el capitán Felipe Zavala tomaba el estrado. Con voz firme y clara, relataba los detalles de la operación que culminó con la caída de la banda encabezada por Joaquín Mondragón y la recuperación de reliquias de valor incalculable, saqueadas de la historia del pueblo maya. A su derecha, de pie, impecable en su uniforme, estaba Héctor Ramírez. Su porte sereno contrastaba con la emoción que contenía en los ojos. Y junto a él, sentado con orgullo, con un collar nuevo que lucía una medalla especial, estaba Rayo. El valiente perro había protagonizado una de las recuperaciones más asombrosas que los veterinarios del cuerpo policial pudieran recordar. Pese a las heridas y al trauma, Rayo no solo había sobrevivido, había vuelto. Y con él, el espíritu indomable de quienes nunca se rinden. Y ahora, anunció el capitán Zavala con una sonrisa, me gustaría presentarles a alguien muy especial. Sin su valentía, esta historia pudo haber tenido un desenlace muy distinto. Don Javier Reyes, un viejo pescador de mirada noble y corazón inmenso, subió al estrado visiblemente incómodo con la atención. Llevaba un traje sencillo, usado quizá por primera vez en años. Don Javier arriesgó su vida en plena tormenta para rescatar a Rayo del mar embravecido, continuó Zavala. Su gesto encarna los valores que más necesita nuestra sociedad, coraje, compasión y respeto por toda forma de vida. Los flashes estallaron en ráfagas de luz. Héctor se acercó al pescador sin decir una palabra. Y entonces, inesperadamente, lo abrazó. Con fuerza. Con gratitud. Gracias, susurró, con la voz entrecortada. Nunca podré pagar lo que hiciste. Don Javier, conmovido hasta los huesos, respondió sin dudar. El verdadero héroe, es él, dijo, señalando a Rayo. Como si entendiera, el perro se acercó y levantó su pata hacia el pescador. En ese gesto sencillo, se condensó toda la humanidad del momento. Don Javier estrechó la pata de Rayo mientras Héctor sonreía, y los presentes rompieron en aplausos. Aquella imagen se convertiría en la fotografía del año. Un símbolo de esperanza, de bondad en tiempos difíciles. Así, una historia que comenzó con oscuridad, traición y violencia, cerraba su ciclo como un testimonio del poder de la empatía, de la lealtad más pura y del espíritu que no se doblega. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Héctor y Rayo les haya tocado el alma, como nos tocó a nosotros. El lazo entre humanos y animales es uno de los más sinceros y profundos que existen, capaz de sanar, de transformar, de salvar.
Y si quieren seguir explorando historias como esta, no se pierdan la lista especial que hemos preparado. Historias que celebran la vida, la resiliencia y el amor en todas sus formas. Suscríbanse, déjenos un me gusta si esta historia los conmovió, y cuéntenos en los comentarios qué parte les llegó más. Nos encantará leerlos.